Bueno, acá estamos empezando a transmitir por el Facebook Live de ¿Qué pasa política? Por si alguno está escuchando y quiere ver la entrevista. Está en nuestros estudios Javier Rovegno, que es concejal del Frente de Todos de San Fernando y precandidato para renovar esa banca, ahora como titular, porque entró como suplente. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, Ariel, muchas gracias a ustedes y bueno, acá, tratando de comunicar un poco lo que venimos haciendo y lo que queremos hacer. Estamos contentos que de a poco vamos recuperando la posibilidad de las entrevistas presenciales. Tuvimos mucho tiempo a distancia, Zoom, teléfono, así que agradecemos a los primeros valientes que se están animando. Javier, vamos a una primera pregunta de perfil, digamos, ¿no? El vecino que esté escuchando y no te conozca, entraste como candidato suplente cuando Matías Molle fue a la legislatura provincial. Contale a ese vecino quién es Javier Rovegno, y al que esté escuchando, otro perfil que pueda estar escuchando es alguien de la política de la región que no sea de San Fernando. Ahí referenciate un poco políticamente de dónde venís, contanos. Básicamente soy vecino de San Fernando, específicamente de Barrio Infico, que es un barrio que para nosotros es muy importante en el distrito, y venimos militando en política o participando de la política en San Fernando a partir del 2011, más precisamente a partir de la muerte de Néstor. Y bueno, confluimos con Matías, que nos conocimos con Molle en el 2015, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos por la política en San Fernando y por el kirchnerismo. Y también pertenezco a un espacio político que conduce Jorge Ferraresi, que hoy es ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y bueno, en San Fernando construyendo el Ateneo Néstor Kirchner, que es un espacio que tiene como objetivo organizar el kirchnerismo, organizar el peronismo en el distrito, y que es un espacio muy plural, que lo componen muchísimos compañeros, muchísimos gremios, muchísimos espacios políticos, muchísimos espacios sociales, y estamos trabajando ahí, tratando de darle cuerpo al kirchnerismo en San Fernando y tratando de llevar adelante la agenda política del Frente de Todos. ¿Venís de una familia que ha hecho política, o esto de meterte en la política es algo, digo, que no, la verdad que no. Había un tío ahí de Capital, medio perdido en política, pero soy parte soy parte de esa generación que Cristina le dice la generación del Bicentenario, que nos sumamos a la política a partir de la muerte de Néstor. Y bueno, hay muchas ganas de participar, había algo que ya me picaba, y la verdad que tengo que reconocer que tuve la suerte de caer como primer espacio, de participar, de meterme como primer espacio de participación en la comisión de la Memoria de Verdad y Justicia de Zona Norte, con muchísimos compañeros. Está cumpliendo años. Está cumpliendo por 25 años cumplió, y que nada, con compañeros muy valiosos, con muchas historias por contar, y que eso la verdad que lo que hicieron fue reforzar las ganas de hacer política y las ganas de participar. Yo guardo muchísimos recuerdos muy lindos de mi paso por la Comisión de la Memoria. Bien, vamos a meternos un poquito en la política. Salimos del perfil personal. Imposible no hablar de la foto, ¿no? No empezar a hablar de política, hablar de la foto. Me imagino, venía pensando en el auto, lo fastidioso que debe estar un militante joven que sale a hacer campaña, que quiere hablar de política, y tener que estar hablando de la foto, de una cena, de un hecho que desde el presidente hasta todo lo calificaron como un error, como algo que no debería haber sucedido. Contamos, no sé si de la foto, que se habló un montón, pero de esta sensación, ¿no? De tener que dar respuestas por esto, o tener que hablar de esto en vez de hablar de política, digamos, ¿no? A nosotros particularmente nos duele. Nos duele, como militante, como jóvenes nos duele, porque venimos en el territorio haciendo muchísimos esfuerzos para sostener y para construir la identidad del Frente de Todos en lo local. Estuvimos a cargo de la vacunación en San Fernando, y poner tanto el cuerpo para que después por una foto, por una irresponsabilidad de alguien, nos pongan en duda. Pero me parece que el presidente ya salió a pedir disculpas, que eso hay que reconocerlo, que hay un presidente que salió a dar la cara, a pedir perdón, y hay un montón de dirigentes dentro del arco político de la actualidad que cuando cometen algunos errores no salen a pedir perdón. Entonces a mí me parece que eso hay que valorarlo. Se reconoce el error, se pide disculpa y se trata de no volver a cometerlo. Bien, ¿qué crees que se va a discutir en estas elecciones? ¿Cómo se gestionó la pandemia? ¿Cómo se sale de la pandemia? ¿No? Ustedes asumieron
en un país que venía estaba metido en una crisis económica, un fracaso del gobierno de Mauricio Macri en lo económico. Es muy difícil que un gobierno no reelija después de un primer mandato. Claramente las cosas, la gente le dijo basta. Los votó a ustedes con expectativa de crecimiento, se le cruzó la pandemia en el medio y ahora no sabemos si está terminando, si tiene una colita más con esto de la variante Delta. ¿Qué crees que se discute en estas elecciones? Mira, principalmente para mí lo que se discute es la administración de la pandemia. La gente le está diciendo a ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Lo está poniendo en consideración, digo, no es lo único que se discute, pero una de las cosas que se discuten sí es la administración de la pandemia, y en ese sentido, bueno, hay que explicar qué es lo que se hizo y qué es lo que se dejó de hacer. Principalmente lo que se hizo... Pero a ver, te hago un paréntesis, sí. Javier, en eso a los oficialismos en el mundo no les fue bastante bien, Ajá. ¿no? Porque han tenido que poner la cara en medidas que fueron incómodas para todos, sí, digamos, sí. ¿no? Sí, por sí. ahí, la expectativa acerca de salir es, por ahí un escenario mejor, pero vos decís, la gente no está juzgando esto, digamos, ¿no? Pero me parece que por un lado lo juzga y por el otro hay que ofrecerle futuro y esperanza y un proyecto de país. Y me parece que, como bien dijo Cristina en una intervención que hizo la semana pasada, me parece que las dos propuestas más fuertes dentro de esta campaña electoral ya fueron gobierno. Y digo, me parece que tenemos que poder reflexionar sobre cómo nos fue con cada propuesta política cuando administraron el Estado. Me parece que la pandemia se administró muy bien desde mi punto de vista, principalmente porque ningún ciudadano se quedó sin atención médica. Me parece que ahí hay un logro a destacar. Que una crítica era que cerramos antes porque veníamos de un sistema de salud totalmente destruido, degradado en su escalafón, y me parece que ahí hay un mérito. Y el segundo mérito, que me parece que es algo para destacar, fue la campaña de vacunación. Si estamos saliendo más temprano que tarde a esto que nosotros denominamos la vida que queremos, es porque hubo una campaña de vacunación que sí, se podría haber dado con mayor velocidad, pero dentro de lo posible se manejó muy bien, y ahí me parece que hay que resaltar el papel que jugó la militancia política. Los militantes políticos en la provincia de Buenos Aires se pusieron al hombro la campaña de vacunación, y bueno, en San Fernando hay que destacar que se trabajó mancomunadamente entre provincia, los militantes políticos y el municipio de San Fernando, que también fue muy importante, y por algo fue el primer distrito en lograr la mayor cantidad de vecinos vacunados con la primera dosis. Esto tuvo muy buenos indicadores San Fernando en esto. La diferencia por municipio tenía que ver con las acciones que hacía el municipio para salir a buscar para que la gente se anote. ¿Por qué un municipio tenía determinado porcentaje de vacunación y otro por ahí un 10% menos? Mira, yo tengo tengo una opinión que tiene que ver con que los dirigentes locales del Frente de Todos, la verdad que mostramos todos madurez, y la verdad que pusimos por delante la salud de la gente y no estar en la chiquita a ver quién se llevaba más rédito por vacunar o por dejar de vacunar. Se armó un dispositivo muy importante en el Polideportivo Municipal número 2, donde había capacidad para vacunar a 2.000 vecinos por día. Entonces, nosotros tuvimos en junio que por el Polideportivo número 2 pasaron alrededor de 50.000 vecinos. Claro. Una característica fue eso, el trabajar mancomunadamente. La otra característica fue que había un equipo de personas que dependían del municipio de San Fernando, que llamaban un día antes para avisarte que a vos te había llegado el turno. Entonces estaban las coordinadoras de los centros de vacunación pasando los datos. El 10% que se hubiera olvidado, claro, se lo hubiera pasado. Sí, el porcentaje de ausentismo en la mayoría de los distritos es más del 10%. Bien. Entonces nosotros en San Fernando eso lo pudimos achicar. Bien. Y al tener capacidad de vacunación y al tener un trabajo aceitado y al estar pensando en que la prioridad es la salud de los vecinos, me parece que dio su fruto. Me parece que también producto de eso se da este cierre de lista, ¿no? Bien, hablando del cierre de lista, nos sorprendió. Algunos opinábamos previo y esperábamos, es decir, el andriotismo.
¿Qué pasó? Usted el kirchnerismo, Sí. este espacio Sí. vos te referenciaste, el Ateneo Néstor Kirchner, el kirchnerismo, fue oposición al andriotismo durante 6 años. Sí, sí. Se sumaron el Frente Renovador se sumó al Frente de Todos, se conformó esto, y hace 2 años que están gestionando de alguna manera juntos. En el 2019 Andrés se paró, dijo: yo meto 5 solo, dame los 5 primero, vámonos de la lista. Y especulamos, dije, bueno, pues la pandemia mediante, quien le toca especular políticamente, a nosotros nos toca el rol de decir alguna cosa al vecino y proponer de cómo va. Dijimos, bueno, van a ser los primeros todos. Y apareció Javier Rovegno segundo, atrás de Evo Andriotti, ahí que encabeza la lista, con la marca Andriotti, el apellido ahí, diciéndole a la gente, esta es la boleta de la gestión. ¿Cómo se dio eso? Principalmente, como para ponerlo en contexto, en el 2019 por ahí nosotros no teníamos un diálogo aceitado ni con Juan, ni con Eva, y me parece que a lo largo de estos 2 años pudimos construir esta especie de unidad que hay en San Fernando, que si bien el kirchnerismo no tiene ningún lugar en el Ejecutivo Municipal, me parece que eso hay que dejarlo claro. ¿Va a seguir sin tenerlo? Después de, han habido algunos espacios que no habían tenido espacio, me dicen, bueno, estamos en diálogo, digamos, ¿no? Hay posibilidades de abrirse eso. Yo creo que debería haber posibilidades y creo que se tiene que conversar, y que para eso me parece que nosotros teníamos el objetivo de reforzar la construcción del Frente de Todos y de cuidar la unidad. Me parece que eso era la responsabilidad política y un gesto de madurez después de venir de un proyecto político que había endeudado a 10 generaciones de argentinos para adelante. Me parece que nosotros teníamos que trabajar con madurez, y me parece que una de las cosas que hicimos muy bien fue, para no ser repetitivo, pero para no dejar de decírtelo, fue el operativo de vacunación en San Fernando. A raíz de eso me parece que de las dos partes vieron que se puede trabajar en conjunto, y que se puede trabajar en conjunto diciendo lo que uno piensa, porque es algo que también dice Sergio Massa, dice unidad en la diversidad. Entonces me parece que se puede decir lo que uno piensa, y esa gestualidad y ese diálogo existe, y lo están llevando muy bien adelante tanto Juan Andriotti como Matías Molle, que Matías, vos lo sabés muy bien, es el referente, es el conductor de nuestro espacio y es quien lleva adelante las negociaciones por el kirchnerismo, ¿no? Decime, voy a decir una opinión y contame qué pensás. Hay determinadas propuestas, determinadas consignas que un espacio político lleva a la campaña. Me parece que vos la sintetizaste en, bueno, mostrar cómo gestionamos la pandemia y proponer futuro, hacia adelante, un proyecto de país diferente al que gestionó antes. Pero yo siento que hay una consigna hacia adentro del espacio que tiene que ver con lo que vos dijiste, que tiene que ver con la presentación también de la lista, donde los candidatos pasan a un segundo plano, y el kirchnerismo, el Frente de Todos, está hablando mucho y poniendo eje en la unidad, ¿no? Como conciencia de decir, si estamos juntos es difícil que nos ganen, digamos, ¿no? Está claro eso, más allá de todas las tensiones que se generaron, no solo por la pandemia, sino de un frente diverso, que gestiona, que tiene que llevar adelante, hasta esto, ¿no? Que uno comete un error, desde un espacio se comete un error, digamos, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo todos, hablando de la foto y de esto. Es la unidad, la clave interna con la que se mira, en decir, che, juntos, digamos, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí, es la unidad. Y es la unidad porque principalmente porque todos estamos al tanto de lo que fueron los 4 años del neoliberalismo, y me parece que esas tensiones que vos decís, Ariel, me parece que son naturales. Me parece que es muy fácil construir la unidad con alguien que piensa de la misma manera. Unidad tiene que ser con alguien que piense distinto, y en ese que piense distinto, bueno, hay que dialogar y hay que llevar adelante las opiniones que tenemos todos, y eso lo tenemos que ir construyendo día a día. A mí lo que me parece es que hay que siempre poner por delante la unidad, porque sobre todo, mira, Néstor Kirchner nos decía que necesitábamos un gobierno nacional y popular que dure 20 años para llevar adelante las transformaciones más importantes que la Argentina necesitaba. Y bueno, de cara al 2023, que hay que volver a sostener el gobierno, esta legislativa es muy importante.
Entonces, a mí me parece que, por lo menos los que estamos dentro del sistema político lo entendemos. Y después hay una contradicción ahí, que hay que plantear una contradicción ideológica. ¿Cuál es la contradicción de la política? Si es oficialismo versus oposición, esté quien esté en el oficialismo y esté quien esté en la oposición, me parece que las corporaciones nos vienen a plantear de que hay que mentir o hay que difamar o hay que inventar cualquier cosa del adversario que esté en la oposición. Y nosotros lo que venimos a decir es que la contradicción de la política es política versus corporaciones. Que lo que hay que tratar es de tratar de ser capaz de construir un sistema político que sea capaz de disciplinar a las corporaciones. Y acá lo que está pasando es que hay un partido político que antes fue Juntos por el Cambio, que representa a las corporaciones. Entonces, la verdad que yo particularmente lo que creo sobre nuestro papel en esta elección, que tenemos que la militancia política adquirir un grado de docencia para poder explicarle esto a la ciudadanía. Porque si no parece que la militancia con colgar un afiche o incluso con inaugurar una obra. Para mí hay que politizar hasta el acto más menor, por más que parezca, hay que politizarlo. Y me parece que ese es el desafío. Politizarlo en este sentido, en explicarle a la gente de dónde salen los recursos para que se esté haciendo, por ejemplo, el paseo que hicieron, que inauguraron el otro día. Por ejemplo, el paseo del Miguel Cané, por ejemplo, la 197 desde acceso hasta el Puente Taurita, por ejemplo, la estación de bombeo de Canal con fondo del Gobierno Nacional, por ejemplo, el túnel del paso a nivel de la avenida Sobremonte. Por ejemplo, las viviendas que se empiezan a activar, la construcción de 120 viviendas en San Fernando. Nos contaba el intendente un proyecto ahí pegadito al paseo, que empiezan con estas 120, que incluyen un proyecto de hasta 600 viviendas, ¿no? Entre las del Ministerio, del programa Mi Vivienda, entre las de PAMI y demás. Bueno, fue poner una necesidad y es algo que también vino a iluminar la pandemia, ¿no? La falta de política de vivienda. Y a partir de eso convertir la política de vivienda en un ministerio. Bueno, te debe pasar a vos, ¿no? Los jóvenes de tu generación, la dificultad para alquilar, ¿no? Sí, la realidad es que los jóvenes tenemos... Y vos venís de un barrio de Infico, ¿no? Exacto, un barrio Infico que se creó en la época del 74, se terminó de entregar las primeras unidades funcionales en el 77, que se creaba para familias numerosas. Bueno. Digo, un barrio donde la política pública tuvo mucho que ver. Digamos, mucho que ver, y bueno, 100.000 viviendas. El 10 de diciembre del 2019, 100.000 viviendas deja el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal abandonadas. Hoy en Avellaneda, hace un ratito, estaba la vicepresidenta con el presidente, con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, entregando la vivienda 20.000 en medio de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que poder contarle a los vecinos, tratar de explicarle la importancia del Estado y la importancia de quiénes son los que administran el Estado. Porque no cualquier espacio político hace lo mismo cuando administra el Estado. Y bueno, Javier, ayer en el Instagram de ¿Qué pasa Zona Norte? Hicimos algunas preguntitas vinculadas a la política. Estaba viendo si todavía estaban vigentes, ya pasaron más de 24 horas que no están. Pero les preguntamos primero si ya a la gente si ya tenían el voto decidido. El 52% nos dijo que no. ¿Sí? Mucha gente dudando de eso. Frente a eso, ¿crees que hay mucha gente que los votó a ustedes que puede estar dudando? ¿Y cómo se la convence? Mira, hay algo que dicen las encuestas, sobre todo en los jóvenes, que es en lo que yo estoy... Que les pegó un montón en el encierro. No estoy preocupado, pero estoy como con ganas de ver de qué forma lo podemos abordar. Nosotros tenemos que poder adquirir un grado de docencia en la militancia para poder explicarle a la juventud que hay muchos jóvenes que dejaron de ir a la facultad porque no pudieron pagar ni el pasaje, ni el boleto, ni la fotocopia de la universidad, que el progresar se dio de baja, que la computadora se dio de baja, y en eso entra lo que hablábamos antes de politizar. Vos viste durante los 4 años de Macri a los jóvenes se les sacó la computadora. ¿Vos viste a algún joven organizarse para reclamar su computadora? No. Bueno, ahí faltó politizar una medida tan importante que era la entrega de computadoras, que era nada más que democratizar y hacer universal el acceso a la información. Me parece que los jóvenes, por lo menos lo que se está viendo en las primeras encuestas, es que no optan, como decimos, por Juntos por el Cambio, pero tampoco están decididos a votarnos a nosotros. Y bueno, me parece que ahí la militancia tiene un papel muy importante que hacer, en la salida de los colegios secundarios con el voto joven,
con el voto joven, eso hay que trabajarlo y estamos en eso y lo vamos a trabajar. Hicimos 3 preguntas. La segunda era si le parecía importante esta elección, ¿no? No se decide en ejecutivos, se deciden legislativos a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Es importante? El 50 y pico dijo que no le parecía importante. ¿Por qué te parece importante a vos? A mí me parece importante porque vengo de un proyecto político que tiene unas ideas muy muy fuertes y que estoy convencido de que necesitamos... ¿Qué cambiaría más? ¿Un concejal más, un concejal menos? ¿Un senador provincial? Por ahí sí cambia más o menos. Los que sabemos un poquito de cómo están los números en las cámaras. Bueno, camino al 2023, que es esto que Néstor nos pedía de fortalecer a un proyecto político durante 20 años, camino al 2023, esta legislativa es importantísima. Bien. Porque el peronismo no gana una elección intermedia desde hace 16 años. Bien. Y está bien. En el 2005 se perdió, pero en el 2005 se ganó. En el 2009 se perdió, pero en el 2011 se ganó. Pero después no volvimos a ganar una elección intermedia. Entonces, me parece que nos va a hacer muy bien ganar esta elección intermedia. Yo estoy muy convencido de que la vamos a ganar, Ariel. Sí, soy muy optimista. Bueno, la última pregunta era si le importaba particularmente quién ganaba en su municipio. Ahí el 70% dijo que sí. ¿Por qué hay que votar al oficialismo en San Fernando, este oficialismo compuesto por el andriotismo fuertemente en la gestión y al que se le suma el kirchnerismo articulando ahora? ¿Por qué hay que votarlo y no ir por una opción de equilibrio? Yo era de los que votaba siempre al equilibrio, ¿no? En las legislativas. Contanos eso. Mira, la respuesta es clarita. La verdad que los equilibrios sirven para cuando vos discutís propuestas para adelante y podés enriquecer a la política. Pero la realidad es que no votar al frente de todo es votar a las corporaciones. Y lo veí en este año y medio que me tocó con muchísimo orgullo asumir una banca que dejaba Matías Molle. Vimos que durante un año y medio la oposición no presentó una propuesta que le mejore la calidad de vida a los vecinos de San Fernando. Entonces, está buena la pregunta, pero yo digo, ¿por qué votar a Juntos por el Cambio en San Fernando? Mira, porque vos sabés que los concejales son concejales de todos. Sí, sí. Está bien que tengan sus ideas políticas, pero nosotros estuvimos primero en los centros de aislamiento. No los vimos participar a los concejales de Juntos por el Cambio en los centros de aislamiento, tampoco en los operativos de detectar, tampoco en ayudar a un vecino a inscribirse al vacunate PBA, que era el programa de vacunación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que la pregunta es al revés. ¿Por qué votar a los concejales de Juntos por el Cambio cuando además se vienen ausentando de las sesiones? Vos sabés que es algo que se está comentando, que las sesiones en San Fernando están durando muy poco tiempo, y es por la falta de política, y cuando hay falta de política, me parece que ahí tenemos un problema todo. Entonces, me parece que votar al frente de todo es votar el crecimiento de un distrito que viene creciendo hace un montón de tiempo, que viene creciendo San Fernando, y bueno, votar por las obras. Y me parece que el otro día, en la inauguración del Parque Miguel Cané, y en tanto con la vacunación, la verdad que queda claro que trabajando en equipo, nación, provincia y municipio, las cosas salen más fáciles, y el vecino, la verdad que puede disfrutar de obras de mejor calidad. Javier, muchas gracias por este rato. Gracias a vos, Ariel. Buenas tardes. Ha pasado Javier Rovegno, concejal del Frente de Todos en San Fernando, precandidato a renovar su banca en el Consejo Deliberante de San Fernando. Vamos a un poquito de música y ya nos conectamos con Daniel Fariña, que nos va a contar